Saludos buenas, mi nombre es Ronnie Sterling Aquino. Hoy estaremos explicando en magnitudes eléctricas fundamentales, que es el tema de ahora, y lo estaré haciendo con mi compañero Juan Jefferson Sánchez. Las propiedades físicas fundamentales de la corriente, cuando hablamos de magnitud, nos referimos a la intensidad, la tensión y la resistencia, donde la tensión será medida por voltaje, la intensidad por amperio y la resistencia por R, resistencia. Entonces la ley de Ohm nos explica que el voltaje es igual a la electricidad por resistencia. Aquí tenemos un resumen, lo que es la intensidad, la tensión y la resistencia, cuál es su unidad de medida y un resumen de ella. Elementos del circuito eléctrico. En este circuito simple podemos ver cómo los elementos del circuito eléctrico interactúan. Bueno, el generador, que es una fuente de energía que genera voltaje entre los terminales, lo cual conduce los electrones a través del conductor o los conductores, que además de llevar la corriente son componentes del circuito que están a través del cable, y estos cables son materiales conductor. Entonces estos conductores conducen al interruptor, lo cual le da paso, si sí o no, a la corriente para llegar al receptor, que en este caso es un aparato eléctrico. El receptor se encargará de recibir esta energía y convertirla en energía. Entonces esto vuelve al positivo de la tensión, creando así un circuito simple. Aquí podemos ver alguna simbología de lo que es un circuito cuando hablamos de planos, ingeniería o en algunos software que son muy importantes para lo mismo. La resistencia eléctrica. Bueno, la resistencia es un dispositivo eléctrico que tiene particularidad de oponerse al flujo de la corriente. El símbolo de la resistencia es este que vemos aquí, lo podemos encontrar de esta manera o de esta manera. Y cada uno de estos colores permiten que podamos medir la resistencia, como vemos esta tabla. En el Sistema Internacional de Medida, la resistencia es medida en ohmios. Resistividad. La resistividad, también conocida como resistencia específica de un material, describe el comportamiento de la materia frente al paso de la corriente eléctrica, por lo que da una idea lo bueno o mal conductor que es. Aquí la resistividad se puede aplicar con esta fórmula matemática. La ley de Ohm. Esta ley relaciona las tres variables más importantes de la electrónica, como son la intensidad de la corriente, el voltaje y la resistencia, como lo vimos anteriormente. Esta ley tiene el nombre del físico alemán Georg Ohm, quien halló valores de tensión de corriente que pasaba a través de un circuito eléctrico simple que contenía una gran cantidad de cables. Esta ley puede ser expresada matemáticamente como el voltaje es igual a corriente por la resistencia. Leyes fundamentales. Existen 5 leyes fundamentales, lo cual expresan cómo funciona un circuito eléctrico. La ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma de la corriente entra en un nodo debe ser igual a la suma de la corriente que sale de ese nodo. Como vimos ahorita en la primera imagen de un circuito simple, se expresa esto. La ley de tensión de Kirchhoff, la suma de las tensiones, un lazo debe ser 0. Eso lo veremos más adelante. La ley de Ohm, que la tensión de una resistencia es igual al producto del valor de dicha resistencia por la corriente que fluye a través de ella, lo que también vimos.
Y el teorema de Norton que cualquier red que tenga una fuerte tensión o corriente y al menos una resistencia es equivalente a una fuerza ideal de la corriente en parámetros de una resistencia. Y el teorema de Thevenin, cualquier red tenga una fuente de tensión o que corriente y al menos una resistencia es equivalente a una fuente ideal de la tensión de una serie con una resistencia. Eso lo veremos también más adelante. La primera ley de Kirchhoff, como mencionamos anteriormente, aquí expresa la gráfica donde se fundamenta la ley de conservación de la energía. Más específicamente es un balance del flujo de la corriente a través de un nodo de un circuito. Lo veremos más adelante. La segunda ley de Kirchhoff puede decir que es la suma algebraica de todos los voltajes, como explicamos anteriormente, en una malla o bucle cerrado deben ser igual a cero. Expresado matemáticamente, para todo voltaje del bucle debe ser igual a cero. Ley de conservación de la carga. La segunda ley de Kirchhoff también obedece a la ley de conservación de la carga, ya que a medida que los electrones fluyen por un circuito eléctrico, pasan a través de uno o varios componentes. Estos componentes, resistencias, individuos, capacitores, ganan o pierden energía dependiendo del tipo de elemento. Métodos básicos del análisis del circuito nodal, como por aquí, un ejercicio resuelto. El análisis nos brinda un procedimiento general para el análisis del circuito con el uso de tensiones de nodos como variables de circuitos. Métodos básicos del análisis del circuito. Análisis del circuito nodal con fuente de tensión. Aquí podemos ver la fuente de tensión y considere como fuente de tensión que afecta al análisis nodal. Usará un circuito en la figura para efectos ilustrativos. Considere las dos siguientes posibilidades. Teorema de Thevenin. Ahora, a través de la aplicación del teorema de Thevenin, se logra que un circuito complejo se divida en uno o más. De esta manera se expresa que al existir dos terminales A y B dentro de la estructura de un circuito eléctrico lineal, es posible convertirlo a un circuito equivalente más simple. Y es lo que podemos ver aquí en las imágenes. Teorema de Thevenin. Calcular la resistencia de Thevenin. Para obtener el valor de la resistencia de Thevenin, RTH, es necesario reemplazar cada una de las fuentes de tensión que integran el circuito original a través de un cortocircuito, mientras que el paso de la fuente de corriente pasará a ser un circuito abierto. A partir de aquí se procede a calcular la resistencia total del circuito, como pueden ver. Teorema de Thevenin. Calcular la tensión de Thevenin. Como vemos en este circuito, tenemos que la tensión o las tensiones del circuito abierto. En el circuito original se calcula la tensión existente entre los puntos A y B. La mejor manera es realizando la suma y resta de los valores de las fuentes de tensión. Como pueden ver, la suma y resta de cada una de las fuentes de tensión. Teorema de Norton. Edward R. Norton, ingeniero eléctrico estadounidense, fue uno de los descubridores del circuito integrado para la compañía Fairchild Semiconductor en 1959. Empleado de los laboratorios Bell, es conocido como principalmente por enunciar el teorema de Norton que lleva su nombre.
El teorema de Norton establece que cualquier parte de un circuito formada por fuentes y resistencias puede ser reemplazado por una fuente de corriente y una resistencia en paralelo, que es lo que vemos aquí. Circuito equivalente. Esto que está aquí equivale a este circuito que vemos aquí. El valor de esta constante de corrientes es 1, en la cual fluiría si los dos terminales de la salida estuvieran en cortocircuito, mientras que la resistencia de la fuente se estaría midiendo volviendo a los terminales anteriores. Régimen transitorio de los circuitos lineales. Los circuitos de primer orden son circuitos que contienen solamente un componente, almacenan energía, pueden ser condensadores o inductor, y que además pueden describirse usando solamente la ecuación diferencial del primer orden. Los dos posibles tipos de circuitos de primer orden son circuitos RC, resistores y condensadores, y circuitos RL, resistores e inductores. Aquí también tenemos un ejemplo de cada uno de los circuitos. Circuitos de corriente alterna. Los receptores eléctricos, motores, lámparas, cuando se conectan a un circuito de corriente alterna, se pueden comportar de tres formas diferentes. Como resistores puros, solo tienen resistencia pura, se llaman receptores o resistivos. Como receptores inductivos puros, solo tienen un componente inductivo y puro, bobina, y se llaman L o inductivos. O como receptores capacitivos puros, solo tienen un componente capacitivo, condensadores, y se llaman C o capacitivos. Aquí también tenemos la imagen de un circuito y algunos de los componentes. Muchas gracias por su atención. Le estuvo exponiendo Juan Jefferson Sánchez.